Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en las redes sociales de Memorial Eterno. Yo soy Guillermo Romero y hoy vamos a platicar sobre el duelo en tiempos de COVID. Justo en el contexto que estamos viviendo ahora, algunos de nosotros o quizás de manera más cercana hemos tenido contacto con gente que desafortunadamente ha tenido que partir. Y bueno, queremos que de alguna manera este webinar les pueda servir a ustedes para aplicar de manera muy sencilla estos consejos en los que ustedes van a despedirse o van a pasar este proceso para desprenderse de un ser querido o bueno, de alguna pérdida que pueda resultar invaluable, ¿no? Esperamos que puedan compartir esto también con gente que ustedes conocen y que además les aporte y les sirva para el futuro. Y bueno, para eso estamos con la doctora Mari Carmen Tobar, que es nuestra experta en tanatología, y hoy nos preparó contenido muy interesante sobre el tema. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Estamos muy contentos de tener esta presentación y bueno, queremos saber un poco más sobre el tema. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre duelo en tiempos de COVID-19. Es importante mencionar que estamos viviendo una situación completamente atípica, en la cual, uno, no estamos preparados para la pérdida de algún familiar y dos, tampoco tenemos la oportunidad de darles un acompañamiento como se merece. Debido a ello y a estas experiencias es que hemos elegido este tema para ustedes. Vamos a iniciar principalmente con identificar un poquito de qué se trata el duelo. El duelo es la respuesta que nosotros vivimos a nivel emocional, físico y cognitivo ante una pérdida. Esa pérdida puede ser de un ser querido, puede ser de un puesto, puede ser de la pareja, en fin. Hoy específicamente vamos a hablar de la pérdida de un ser querido por muerte, especialmente por muerte por COVID. Cuando nosotros tenemos una pérdida, vivimos y reaccionamos de diferente manera. Todo nuestro entorno se modifica. Notamos cambios a nivel físico, como dolores de cabeza, boca seca, insomnio. A nivel emocional, como angustia, miedo, enojo. Y a nivel cognitivo, de repente nos vamos dando cuenta que tenemos pérdida de memoria o que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo concentrarnos. En la parte social, preferimos estar solos, sin que nadie esté a nuestro lado. A nivel conductual, nosotros empezamos a identificar que nos cuesta mucho más trabajo poder concentrarnos y hacer nuestras actividades diarias como antes lo organizábamos. Y en la parte espiritual también notamos algo de desesperanza, esa parte en la que sentimos que hay una especie de abandono hacia nosotros. El impacto que ha generado COVID-19 actualmente no solamente ha repercutido en el ámbito familiar, ha tenido un impacto también en el tema laboral, con lo cual, como hemos identificado y hemos experimentado, todo el contexto laboral ha cambiado desde horarios, formas, métodos, equipo de protección. Todo eso ha generado un cambio con el cual nosotros hemos tenido que lidiar y nos hemos estado adaptando. En la parte de casa también ha tenido un impacto COVID, por lo que realmente pues esas reuniones familiares se han disminuido, se han eliminado. Esa parte en la cual podíamos organizar un cumpleaños con toda la familia también ha sido modificada. El ingreso de algunos alimentos a nuestra casa ha tenido que ver de manera muy diferente el cómo y el qué hacemos para poder mantener esto. La parte de la libertad que hemos notado a nivel social o que antes teníamos, el día de hoy también ha sido modificada. ¿Por qué? Porque no podemos salir a lugares de ocio, de esparcimiento, sin tener el temor de que podemos tener un contagio. En la parte de familia y amigos, decíamos, pues no es tan fácil poder reunirnos y no debemos hacerlo, sobre todo por el riesgo de contagio. Todos hemos identificado cómo podemos nosotros identificar síntomas relacionados con COVID. Estamos más atentos a nuestro estado de salud hoy en día comparado con antes. Hoy cualquiera de nosotros sabemos qué significa una saturación de oxígeno, qué significa el tener una temperatura de 38 grados. Como sabemos, COVID ha llegado para cambiarnos
y definitivamente también el estar cerca de nuestros seres queridos en este momento no es tan fácil, precisamente por estas medidas de aislamiento. La parte laboral y económica también ha tenido un impacto. Hay personas que han tenido pérdidas de sus empleos, que las empresas no siempre se pueden mantener a flote. La economía ha sido mermada y algunas de nuestras capacidades también se han visto cambiadas debido a los efectos de COVID. Cuando nosotros tenemos una pérdida ocasionada por COVID-19 de un familiar cercano, realmente no estamos esperando a que suceda. Realmente no es algo que nos pudiera condicionar a pensar que eso va a suceder. Es algo que nos lleva de sorpresa y ocurre en un tiempo muy rápido. Relativamente rápido, ¿a qué me refiero? A 7 días, a 10 días. En ese tiempo difícilmente se puede elaborar un duelo y difícilmente se va a poder tener una despedida como estábamos acostumbrados. El día de hoy también el duelo ha cambiado, los acompañamientos han cambiado y el día de hoy la parte más importante de esta plática es conocer y ubicar aquellas recomendaciones y aquellos mecanismos que tenemos como seres humanos para tener un afrontamiento ante esta pérdida. Es muy importante identificar que el dolor tiene un impacto en todos los demás. Algunas personas pueden llegar a sentirse agotados, cansados y sobre todo con alguna situación que los relacione directamente con la pérdida de su familiar. Cuando nos podemos llegar a sentir frustrados por no haber hecho o por sí haber hecho tal o cual situación. Recordemos que esta experiencia de COVID es algo que no conocemos al 100% y que esto también puede condicionar a tener un proceso de duelo no tan llevadero como se debiera. Entre las recomendaciones que tengo el día de hoy para todos ustedes y que es importante mencionarlas, que si a lo mejor tú no te encuentras en una situación de duelo, alguien, algún amigo, algún vecino, algún conocido puede echar mano de esto, por favor compártelo. E iniciamos con la parte del afrontamiento a nivel personal. Cuando hay decesos por COVID, en este momento ya no se da el acompañamiento en velatorios, por ejemplo. Las despedidas ya no pueden ser ni siquiera a un nivel hospitalario por el riesgo de contagio. Al no poder estar acompañados por familiares, por amigos o por tu pareja, probablemente el personal de la funeraria pueda cubrir un rol muy importante, que va a ser el acercarnos a ese ser querido, el hacernos partícipes de esa despedida de manera segura. Cuando nosotros tenemos una pérdida de este tipo, incluir un objeto en el ataúd a través de las personas de la funeraria puede generar un desprendimiento muy sano y muy favorable. Si tenemos la oportunidad de realizar un escrito o una carta con todo aquello que ese ser querido pudo dejar en nosotros o pudo trascender a través de nosotros o nos dejó alguna enseñanza, esto es bien importante escribirlo. Es una forma de plasmar y de agradecer aquello que se nos dio. También se puede escribir una carta dirigida a ese ser querido de tal forma que le podamos comentar cómo nos sentimos actualmente. Tal vez si fue mi papá o mi mamá, es una buena manera de agradecerles por todo aquello que nos pudieron dar en vida. También, si estás en tu casa, puedes elegir un rincón de tu habitación o de tu casa como el rincón del recuerdo, específicamente para tener presente a ese ser querido. También otro mecanismo puede ser construir una caja de recuerdos. Elígelos bien, porque esto va a significar una trascendencia de ese ser querido en tu vida. Los rituales de despedida a nivel personal los vamos a realizar a través de reuniones con plataformas digitales que en este momento han apoyado mucho en poder mantener una comunicación de manera adecuada y manteniendo la higiene y la protección.
el hecho de que nosotros podamos tener una plataforma y de esa manera contactar al resto de los familiares para que puedan también ellos tener una despedida, es algo que tu funeraria te puede apoyar en ello. También podemos realizar una ceremonia a distancia. Actualmente, absolutamente todos hemos tenido que acoplarnos. Y en la parte de la religión, también hay maneras de poder llevar a cabo ceremonias de tipo religioso y acercar a todas las familias. Otra forma es en plataformas digitales, de redes sociales, donde podemos nosotros abrir un espacio para que aquellos seres queridos, amigos, familiares puedan dejar sus condolencias o puedan escribirnos palabras de aliento de tal forma que también nos podamos sentir acompañados en esa escena. Para que nosotros podamos tener estos mecanismos de afrontamiento, es de suma importancia tener en consideración los siguientes puntos. El primero y más importante es mantener una alimentación sana e hidratarte lo suficiente. Esto va a permitir que podamos tener una cognición, una memoria y un estado anímico mucho mejor. Dormir adecuadamente es de suma importancia. Nos va a ayudar a concentrarnos y estar menos irritables y más tranquilos a lo largo del día. Podemos practicar una serie de ejercicios. No necesitas salir a correr, pueden ser ejercicios de respiración, con lo cual vamos a ayudar a mantenernos mucho más relajados. Vamos a tratar de evitar el cigarro y el alcohol, ya que son estimulantes que finalmente te llevan a sentirte peor. Vamos a cuidar muchísimo la parte del aseo personal. Yo sé que podemos llegar a sentir desánimos y ni siquiera tener la necesidad o la inquietud de bañarnos. Es importante hacerlo. Es una buena manera de iniciar para poder afrontar esta pérdida. Y por último, y no menos importante, toma baños de sol. El sol, amigos, nos ayuda a mantener una mente ávida, ayuda a nuestro cerebro a estar despiertos y también ayuda a secretar ciertas sustancias a nivel cerebral que te van a ayudar a sentirte muy bien. En la parte emocional es muy importante tener siempre un amigo cercano con quien podamos compartir los sentimientos o las emociones por las que estamos viviendo. Puede ser a través de una videollamada, puede ser a través de una llamada, puede ser a través de un mensaje. Recuerda que el aislamiento físico no necesariamente significa aislamiento emocional. ¿Deseas estar solo? ¿Necesitas tu espacio? También es válido. Solamente tómalo como algo benéfico. Aprovéchalo y disfrútalo. Esto es importante. Crear círculos en redes también, ¿por qué no? Las redes en este momento podemos utilizarlas como un apoyo en este tema emocional. Y si definitivamente con todas las recomendaciones anteriores sigue costando un poco de trabajo y ya han pasado más de 6 meses y sientes que no puedes, no te preocupes, puedes buscar ayuda inmediatamente, el apoyo de un psicólogo, de un médico o de un tanatólogo, quienes finalmente van a darte la mano y van a poderte dar las herramientas necesarias. El autocuidado, como su nombre lo dice, significa el hacernos responsables de nosotros mismos, el cuidarnos nosotros mismos. Y eso lo podemos hacer a través de estas herramientas que hemos mencionado y también de reconocer que estamos viviendo una pérdida. Va a ser muy importante el poder generar un plan de objetivos a corto y a mediano plazo para poder identificar, sobre todo, qué es aquello que me está generando mayor malestar, por dónde puedo empezar, qué es lo que puedo empezar a trabajar con mis seres queridos que sí están conmigo físicamente. Y algo muy importante, cuando nosotros estamos ante una situación de tristeza o de ansiedad, es muy importante no tomar decisiones. Las decisiones las vamos a tomar en función de estar bien emocionalmente. Esto es de suma importancia, te va a ayudar a tener una mejor claridad al respecto. En la parte
espiritual de autocuidado, es de suma importancia crear ese espacio, ese rinconcito especial, un lugar en tu casa o en tu habitación donde puedas tener los objetos de tu ser querido, de tal forma que sea un espacio de reflexión y también de recuerdo. Vamos a tratar de realizar una práctica de silencio todos los días con el fin de tener una mayor conciencia de ti y de aquello que te rodea y de tus emociones. Vamos a tratar de buscar cosas que realmente nos nutran a nivel espiritual. En este sentido, hay que apoyarnos principalmente en las artes. En una plática anterior les hablaba yo la importancia de echar mano de la literatura, de la pintura, de la música. Elige bien aquello que te nutra y que te haga sentir. Es muy fácil identificarlo. Trata de hacer alguna actividad que ayude a tu creatividad. Esto puede ser a través del dibujo o de la escritura. Consigue un diario o una libreta y anota cómo te sientes en estos momentos. Compra mandalas, dibújalos, disfrútalos. Te va a ayudar a tener una concentración plena y además a aquietar el alma. Cuando nosotros estamos ante una pérdida o estamos acompañando a alguien, generalmente no sabemos qué decir. De repente me han dicho, doctora, ¿y qué le digo o cómo le digo? Realmente es de suma importancia identificar qué no decir, porque lejos de hacer sentir bien a esa persona, puede ser que la hagamos sentir mal. Y aquí unas recomendaciones. En lugar de decir, ya vas a ver que esto va a pasar, yo te sugiero que mejor digas, entiendo que esto es difícil y doloroso. Puede ser una forma en la cual nosotros podamos estar mucho más cerca de esta persona y que esa persona sienta nuestro apoyo. Otra forma es, hay gente que pasa peores momentos. Mejor di, veo que esta es una experiencia dolorosa. En lugar de, el tiempo lo cura todo, con el tiempo y con tu esfuerzo, tú lo asimilarás. Hazme caso, yo lo viví de tal manera. Generalmente muchos hemos hecho algún comentario de este tipo. Sin embargo, recuerda que el duelo es completamente personal. Cada quien lo vive a su manera. Pues muy interesante tema, doctora. Muchas gracias por cómo lo elaboramos hoy. Y bueno, de ahí se han desatado varias preguntas en nuestras redes sociales de gente que quiere saber más y profundizar sobre experiencias que han tenido. Y bueno, ya tengo aquí algunas que voy a leer y voy a compartir con todos. Y bueno, la primera es de Antonieta, que nos pregunta ¿qué tan conveniente es conservar estos objetos o pertenencias de la persona? Es muy conveniente conservar solamente aquellos objetos que tú elijas y tenerlos sanitizados. Esto va a generar que el desapego sea de manera paulatina, menos doloroso, pero sobre todo siendo preventivos. Claro, y es que a veces los objetos pues nos remontan a memorias o a momentos en los que fuimos felices compartiendo con una persona, ¿no? Entonces creo que todo esto debe ser gradual y no puede simplemente de un día desecharlos, exacto, ¿no? Exacto. Y sobre todo, insisto, la parte de elegir aquellos objetos que representen algo para ti. Ok, importante. También nos pregunta Miriam si es conveniente desde el inicio de esta pérdida ir a una terapia psicológica para hacer más llevadero este duelo. Yo creo que no. La verdad es que hay que vivirlo, hay que darnos la oportunidad y el tiempo de poder asimilar y adaptarnos ante esta pérdida. Sí, yo creo que también es importante que vayamos cuando estemos listos, ¿no? Al final, la terapia es un apoyo más para superar esto, pero también depende mucho de nuestra disposición. Entonces, es algo que nosotros debemos decidir. Así es correcto. Bien, y bueno, también nos pregunta Sandra, en específico,
si hay algunos alimentos que se deben consumir para sentirse mejor. Sí, por supuesto. Los alimentos ricos en antioxidantes van a ayudar a que tú te puedas sentir mejor, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Te recomiendo aquellos alimentos ricos en cítricos, aquellos alimentos de frutos rojos, aquellos frutos secos como nueces o almendras, con los cuales también te van a ayudar a que te sientas muchísimo mejor. Muy bien. Y Donovan también nos manda una pregunta muy interesante. Él tiene un sobrino de 7 años que perdió a un ser querido. ¿Cómo le explicas que esta persona se fue? Me imagino que es algún abuelo o algún tío. Es muy importante y muy interesante el duelo en los niños. Generalmente depende mucho de la edad del niño. Cuando hablamos de un niño de 7 años, estamos hablando de un escolar. Él identifica perfectamente a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos. Tiene el contexto de todo el núcleo familiar y definitivamente es importante siempre hablarles con la verdad. Hay que ser honestos con ellos y decirles lo que ha sucedido. Esto va a generar que ellos también puedan elaborar un duelo de manera sana, porque si mentimos y si decimos que el papá se fue al cielo, que el abuelo se fue de viaje, tienen ellos heridas de abandono, más allá de elaborar un proceso de aceptación. Entonces, vale mucho la pena no realizar un segundo duelo, en el caso del niño, a través de alguna mentira piadosa o creer que a lo mejor le vamos a aliviar un poquito si le damos estos comentarios. Hay que buscar un momento oportuno, un lugar ideal y explicarles que la muerte es un proceso natural y sobre todo que siempre van a estar en sus corazones esos seres queridos. Claro, y esto es muy importante porque a muchos de nosotros cuando éramos niños y alguien se iba, nos decían que estaba en el cielo, que estaba de viaje, nos inventaban una serie de historias para quizás no lastimarnos en ese momento, pero yo creo que al final es más duro que te enteres años después, ¿no? Que esa persona simplemente no va a volver. Así es. O como les mencionaba, la sensación de sentirse abandonado, ¿no? Se fue de viaje. Y entonces el niño empieza a preguntar, ¿pero por qué no se despidió de mí? ¿Por qué no me dijo adiós? ¿En qué momento fue? ¿Hice algo malo? Generalmente cuando eres niño no crees que los demás están haciendo algo, sino piensas que tú hiciste algo que no es correcto. Por eso es muy importante siempre ser honestos con los niños. Y aquí yo tengo una pregunta respecto a los niños y las pérdidas. ¿Qué tan bien está que un niño asista a un funeral, por ejemplo? Ok. Específicamente en tiempos de COVID sabemos que esto no es posible, hablamos en la presentación de ello. Sin embargo, en un funeral normal, por así llamarlo, sí es importante si el niño desea asistir, porque la muerte forma parte de la vida. Claro. Forma parte de nuestra vida y también identifica que las personas tienen pues un inicio de vida y un fin de vida, es algo cíclico. Entonces siempre y cuando no sea alguna situación muy catastrófica, algún accidente o alguna situación en la cual no pueda haber esa pérdida o no puedan ver esa pérdida, es importante que sí los hagamos partícipes de ello. De acuerdo. Nos pregunta Marco, ¿existe algún periodo de superación del duelo? ¿Algún tiempo? Exacto. Sí, claro que sí, está muy identificado. El proceso de duelo tiene una duración de 6 meses, aunque bueno, tampoco es una regla exacta, ¿no? 6 meses y una semana significa que no es una regla exacta, pero sí cuando tenemos un periodo de 8 meses o de un año, entonces ya estamos hablando que esa persona requiere de un acompañamiento o de un apoyo psicológico. Claro, yo me acuerdo en lo personal cuando falleció mi abuela, por ejemplo. Los primeros 6 meses son muy duros, ¿no? Porque tienes muchas costumbres o muchos arraigos a esa persona y tienes que ir despidiéndote uno a uno de ellos y es como hacer un cambio de muchas costumbres que ya traías, muchos hábitos. Así es. Y creo que los siguientes 6 meses más bien fueron como de acoplamiento, decir, ok, esta es como pues la nueva realidad y de aquí en adelante, ¿no? Esto va a ser así. Es un poco más aceptación y acoplamiento. Exactamente, y completamente de acuerdo contigo. Tiene que ver mucho y habla mucho de tu proceso de adaptación.
de tu capacidad de adaptarte a aquellos cambios que la vida te va dando. De acuerdo, y creo que esto en general nos va a servir a todos porque estamos en un proceso de cambios, ¿no? Como sociedad. Entonces, estamos muy cerca de una nueva realidad o de la siguiente realidad. Y creo que muchos nos hemos a pesar de no tener una pérdida o si haberla experimentado, nos tenemos que adaptar a cosas nuevas. Y bueno, la última pregunta es acerca de si el virus del COVID se puede propagar a través del agua. Esto, yo supongo que alguien está preocupado por cómo se propaga el virus, ¿no? Sí. Y sí, la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje a nivel mundial como sociedad. Hemos estado aprendiendo desde vacunas, medicamentos, hospitalizaciones. Ha sido un aprendizaje continuo. Y obviamente en el mecanismo de transmisión de este virus es importante mencionar que se transmite a través de aerosoles, no del agua. De acuerdo, pues eso es muy interesante y muy útil en general. Pues yo agradezco muchísimo, doctora Mari Carmen, por estar con nosotros, por compartir esta presentación, todo el conocimiento y contestar estas preguntas que seguramente nos servirán para compartir con toda nuestra gente allegada. La última pregunta es más general, nos preguntan dónde pueden conocer más detalles de Memorial Eterno. Pueden seguirnos y encontrarnos en Facebook y en Instagram, también en YouTube como Memorial Eterno MX. Podrán después tener este webinar para que lo puedan consultar cuando sea necesario. Y si quieren contactar con nosotros o con la doctora para más dudas sobre tanatología y cómo superar estas pérdidas, incluso sobre el tema del COVID, pueden escribirnos a información@memorialeterno.mx. También hay teléfonos a su disposición. Y bueno, nosotros nos despedimos, pero continuamos siempre en todas nuestras plataformas sociales. Gracias, y gracias por la invitación, Memo. Gracias. Saludos.